de Monclova AC, encabezado por el presidente licenciado Jorge Humberto Chapa Recendez y su mesa directiva, les da la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que cada uno de los presentes hayan concurrido a este lugar, a este recinto, y antes de continuar con este programa, quisiera presentar a las autoridades que con su presencia realzan este evento. Presidente de barras, foros y asociaciones de abogados del Estado de Coahuila, licenciado Baltasar Rico Almanza. Comisión Académica y Cultural del Colegio de Abogados de Monclova, AC, licenciado Luis Ángel Liñán González. Presidente del Colegio de Abogados de Monclova, AC, licenciado Jorge Humberto Chapa Recendez. Secretaria del Colegio de Abogados de Monclova AC, licenciada Aida Guardiola Ramírez. Tesorero del Colegio de Abogados de Monclova AC, licenciado Ambrosio Pruneda Barrera. Primer vocal del Colegio de Abogados de Monclova AC, licenciado Damián López Leos. Segundo vocal del Colegio de Abogados de Monclova AC, licenciado Manuel de Jesús Tapia. Tercer vocal del Colegio. Del Distrito de Monclova, Coahuila, licenciado Jorge Luis Trejo Veloz. Director de la Universidad Centro Universitario Coahuila Monclova, licenciado Juan Ildefonso Ortiz Galván. A continuación, la licenciada Aida Margarita Guardiola Ramírez, secretaria del Colegio de Abogados de Monclova AC, presenta una breve semblanza del currículum de nuestro conferencista, el doctor José Luis Leal Espinosa. Licenciada. A continuación les comparto un poco de los antecedentes curriculares de nuestro invitado el día de hoy, el conferencista doctor José Luis Leal Espinosa. Catedrático e investigador titular por oposición a tiempo completo, vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, director de la Cátedra Iberoamericana de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en Derechos Humanos y doctor en Filosofía con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Alicante, España, especialista en Justicia Constitucional y Argumentación Jurídica por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista en Metodología de la Comparación Jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia, postdoctor internacional en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y la Universidad de Alcalá de Henares, España. Colombia. Subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Parlamentarias del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, asesor de presidencia del Instituto Electoral de Coahuila. Son Derecho Constitucional Comparado, Derechos Humanos, Derecho Parlamentario, Argumentación Jurídica, Derechos Políticos y Derechos Sociales,
miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 2 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de artículos indizados de alto impacto en editoriales y revistas de prestigio en la comunidad científica del derecho y disciplinas afines. Profesor, investigador, perfil de calidad, PRODEP desde 2016. Miembro numerario del Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales de España. Él es el doctor José Luis Leal Espinosa. Buenas tardes. Bueno, sin más preámbulos, con el tema el nuevo paradigma del sistema jurídico mexicano y convencional a partir de las últimas reformas constitucionales, juez precario o legislador soberano. Vamos a recibir y solicito la presencia, por favor, y un aplauso fuerte para nuestro expositor, doctor José Luis Leal Espinosa, a quien invitamos a su parte. Agradezco en primer lugar, como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras de agradecimiento, de verdad muy afectuoso, al Colegio de Abogados de esta noble ciudad de Monclova, a la que también considero mi casa, puesto que ya en repetidas ocasiones he tenido el privilegio de asistir. Por supuesto, a su presidente, el licenciado Chapa, y con él saludo a toda su mesa directiva, especialmente a mis amigos, los maestros en ciencias y doctor en Derecho, Luis Liñán y Javier Liñán, por siempre la deferencia y las gestiones que han siempre suscrito con un servidor, evidentemente más por una cuestión de amistad. Asimismo, mi agradecimiento a todos los colegios, asociaciones y barras de abogados de nuestro estado, saludándolos evidentemente y trasladándoles con ustedes el saludo a todos los colegas agremiados y obviamente, y no menos importante, saludar a mis amigos, el juez de distrito, licenciado Jorge Trejo, y a mi querido amigo, compañero, colega y también maestro Miguel Ángel Medina Torres, quien me honra con su amistad, y con él un abrazo al señor fiscal del Estado. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan, estudiantes importantes, sobre todo las nuevas generaciones, y obviamente a esta casa de estudios. Muchas gracias a esta Facultad del Derecho del CEUC. El tema en cuestión que vengo a compartirles, cuando me hicieron el favor de invitarme, consideré de vital importancia, sobre todo porque se trata, desde mi punto de vista y sobre todo desde la perspectiva constitucional, de los primeros trazos a los cuales los juristas, tanto de México, de Latinoamérica, como del mundo, nos enfrentamos, el mundo occidental, claro, cabe aclarar, ante el nuevo paradigma de lo que será, por un lado, la argumentación y por otro lado, la hermenéutica del derecho. En palabras de Norberto Bobbio, tenemos que de bienestar de los tutelados o de los agremiados, que en este caso somos todas y todos como personas humanas. Entender esto creo que nos permite transdisciplinar y multidisciplinar. Es decir, no estamos solos en el mundo de las ciencias y humanidades. El derecho
se ve obligado a transitar por una correlación de fuerzas desde un principio epistémico, es decir, el conocimiento ha mutado, el conocimiento ha cambiado y por lo tanto nos obliga a estructurar nuevas fórmulas semióticas, es decir, nuevos conceptos y por lo tanto nuevas formas de entender el ámbito y el espacio jurídico que nos ha tocado desarrollar y que desde luego estamos viendo de una manera clara. No sabemos si de manera positiva o negativa, pero lo que es una realidad es que las reformas en las cuales el Estado mexicano y todos los estados latinoamericanos y de su conjunto occidental están vertiendo y están sufriendo a la vez, lo cual nos indica que, insisto, sin saber si esto va a ser mejor o peor, lo que sí es que es distinto. Y el abogado, el jurista del siglo XXI debe ser capaz de estar actualizado y de estar en esta vertiente, sobre todo, insisto, mucho más narrativa, mucho más teórica, mucho más doctrinal que los principios legales en los cuales desde el formalismo jurídico nos hemos educado y nos hemos formado prácticamente todos los colegas en los últimos 200 años. Entender qué es un paradigma o, insisto, un poco avisorar lo que entendemos por paradigma es, en principio de cuentas, me parece el leitmotiv o la piedra más importante de bóveda de esta charla. Entender que el derecho ya no es una disciplina, sino una ciencia que se comporta a la luz de una serie de componentes que le permiten dialogar de forma comparada con otras disciplinas y que por tanto evoca una serie de esfuerzos por parte del jurista mexicano, me parece que incide en una realización no tanto cuanto casi doctrinal, sino una necesidad pragmática. Entender que la práctica del siglo XXI del derecho está mucho más arrojada a los esfuerzos que puedan suponer la coyuntura política, ideológica, sociológica de un Estado, esto nos llevará sin lugar a dudas a tener que replantearnos nuevas figuras y nuevas formas de diálogo jurídico, en palabras de Tania Groppi, hacer este ámbito comparativo entre los dos intérpretes o entes especiales por naturaleza del método constitucional, que es el juez y es el legislador. A partir de ahí, todos los demás agentes interpretativos, como son los abogados postulantes, los académicos, los defensores y las instituciones que están llamadas a ser democráticas, deben ir en esa línea, insisto, de una línea bastante mayéutica, en donde se permita no solo hacer una respuesta común a problemas comunes, sino también entender que esas coyunturas sociales van a arrojar nuevas formas de diálogo jurídico con las otras disciplinas. Entender qué es un paradigma, tendríamos que partir de cuál es la colocación ideal del paradigma en el siglo XXI. Entender un paradigma es entender un modo de hacer doctrina o un modo de entender un conocimiento. El derecho históricamente se sitúa en una base epistémica de conocimiento, en la cual prácticamente los sucesos y los hechos sociales estaban acaecidos a una serie de reglas y principios, los cuales eran interpretados por una serie de personas que estaban en poderío de sabiduría a la hora de aplicar teleológicamente un poder del Estado, llamado jueces, y estos a su vez hacían un recorrido mucho más razonal o un ejercicio de razonamiento mucho más epistémico que llevaba a lo que hoy conocemos como el silogismo jurídico. Es decir, la base en la cual estaba situado o está situado gran parte de la legislación moderna se cita en esta serie de premisas en las cuales el derecho no solamente se construye, sino se entiende y se hace entender como una forma y como una visión claramente identitaria. Identitaria a partir de los movimientos sociales, de las coyunturas económicas, de las coyunturas políticas y sobre todo de las coyunturas identitarias. Nos tendremos que preguntar, aunque no quiero detenerme mucho en este punto, pero sí me parece de obligada referencia hacer un paneo desde una perspectiva histórica, analizar cuál ha sido la pertinencia del derecho, no solo en México, sino del derecho occidental en el siglo XX, creo que nos da una pausa o nos da un impulso para poder entender cuál es esta dinámica, insisto, de carácter holístico en la cual el nuevo paradigma del derecho se ha situado en nuestro país. El derecho en el siglo XX, sobre todo antes de las guerras mundiales,
entendía una serie de relaciones solamente entre actores, en las cuales un hecho tenía que estar evocado a un resultado que estaba medido a partir de un sistema formal de reglas, y que estas reglas entendían una serie de comportamientos que iban a estructurar o que iban a determinar una forma de hacer justicia. Una justicia que no necesariamente estaba pegado al marco de la legalidad, pero sí a la norma vigente, o entendiendo esta como el producto mejor acabado de entendimiento de los pares o de los iguales en ese caso o en ese momento histórico. Hoy entendemos que el derecho incluso ha tenido no solamente espacios mucho más amplios de contenido y de dominio. Hoy el derecho incluso ha superado a disciplinas en lo práctico como la sociología, como la ciencia política, puesto que el derecho históricamente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ofreció algo que el resto de las disciplinas teóricas no ofrecía, que es la solución o la evocación de soluciones a problemas reales. Es decir, mientras que la sociología se quedaba en la abstracción del diagnóstico, y mientras que la ciencia política ofrecía respuestas siempre y cuando exigiera, en palabras de Bourdieu, una serie de factores democráticos, consolidados, de dominio, garantistas o incluso económicos, el derecho aprendió a ofrecer soluciones inclusive y a pesar de las coyunturas o las vicisitudes que en ese momento la sociedad estuviese enfrentando. Por ello, el derecho es que logró anteponerse e incluso logró ser la disciplina social más fuerte y más importante de todo el siglo XX. Y sobre todo, y esto aquí quiero hacer especial atención, con el auge, que no necesariamente el nacimiento, que esto tiene una trascendencia de carácter revolucionario francés, pero sí desde el auge de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que me parece es el producto mejor acabado en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la instauración de los modelos internacionales de la Unión Europea, con la Declaración Americana de los Derechos Humanos, el Tratado de Roma y el Tratado de San Francisco, que son los que en sí le dan un poco de sentido de continente a lo que hoy entendemos como las instituciones internacionales por excelencia, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de San José, como la Corte Penal Internacional, como el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, el Tribunal de Johannesburgo, etc. Es decir, esta serie de factores no tuvieron una cavidad o no tuvieron un auge hasta que el derecho no expresó algo que hoy parece revolucionario, pero que desde entonces ya se razonaba: el método de racionalidad jurídica. Dicho de otra manera, lo que hoy conocemos como la hermenéutica constitucional o el método constitucional de aplicación sistémica del derecho, también conocidos por otros autores como Luigi Ferrajoli como el método principialista o también como el método garantista convencional, que aquí desarrollara magistralmente juristas de la talla de Eduardo Ferrer Magrego, de Diego Valadez y de otros autores mexicanos. Esto me parece que es la simiente, o me parece que es el principio en la cual podemos entonces hablar de un nuevo paradigma. Primero, identificar qué era el paradigma jurídico en el cual descansaba o descansa en muchas latitudes el sistema de justicia mexicano. Empezando porque nuestro sistema tradicional adolecía y adolece, insisto, en diversos factores, de un método común de diálogo comparado. Es decir, una de las grandes dolencias, en palabras de Ronald Dworkin, es que el derecho en el siglo XX parecía que estaba estructurado para defender cosas, pero no personas. Es decir, históricamente, la estructura jurídica en la cual ha descansado el gran paradigma del derecho era la columna, o es la columna vertebral de la teoría de las obligaciones y la teoría civilista, pero apartando prácticamente el ámbito garantista de los derechos humanos y, por tanto, del movimiento constitucional. Y subrayo movimiento constitucional porque al hablar de una constitución no solamente hablamos de aquel recipendiario o de aquel corolario en el cual se contienen los derechos políticos y civiles de un Estado o de una nación que se asemeja o que se asume identitaria y receptora de una tradición nacionalista. Hablar de una constitución desde el punto de vista del movimiento constitucional es entender que prácticamente todos los vectores en los cuales transita la actividad jurídica del Estado debe pasar necesariamente por una interpretación desde un punto de vista científico a partir de un razonamiento que incluso vaya más allá de la norma sin violentar a esta, y que las normas se vayan actualizando
y se vayan acabando como el mejor producto de un sistema de pesos y contrapesos. Y esto ya nos lo enseñaban los ingleses con el famoso check and balance, ¿no? La teoría de los frenos y contrapesos del poder. Ahora bien, si tenemos que entender y tenemos que analizar cuáles son los vectores más importantes en los cuales descansa, cuáles son los pivotes, cuáles son las simientes, los pilares en los que se representa y se reconoce el modelo constitucional mexicano, tenemos que ir hacia una tradición, si me permiten, un tanto cuanto holística, es decir, hablar de un movimiento constitucional mexicano desde una perspectiva identitaria única es prácticamente una falacia, un sinsentido. Y no solo por la Constitución mexicana. Si hacemos un análisis constitucional de toda América Latina, es curioso, pero el movimiento constitucional en sí mismo, o las constituciones, insisto, no como un sistema de reglas y principios, porque tendríamos que retrotraernos a la Constitución de Juan Sin Tierra, tendríamos que irnos a las constituciones de Anderson o de Juana de Arco, hablar ya de los movimientos constitucionales modernos, que en realidad descansan en tres grandes simientes, que fue la Revolución Francesa, la Revolución Americana y por supuesto el movimiento latinoamericano, es en lo que hoy se identifica prácticamente la simiente de los derechos. Que estos derechos se entiendan no solamente como un ejercicio de carácter deóntico, es decir, como una aspiración natural, como resultado de la actividad del Estado, sino que son el producto y son el sentido que ha construido el ciudadano en un sentido totalmente, en palabras, en este caso, si citamos a Carré de Malberg en su teoría del Estado, de un sentido antropocéntrico, es decir, en un sentido claramente liberal de las constituciones y no alejarlo, no abstraerlo desde el punto de vista solamente del contenido y de su continente, es decir, que el ciudadano simplemente sea el recipiendario de esos derechos, sino que sea el actor primario que va gestionando los mismos a partir de modelos, insisto, claramente filosóficos, pero también pragmáticos, como es el diálogo jurisprudencial. Cuando entendemos estos tres modelos, cuando analizamos estos tres estadios en los que descansa el movimiento constitucional, tenemos que referir necesariamente cuál es la línea de expresión mejor acabada del sistema constitucional mexicano. Y nos encontramos que no hay una definida. Si analizamos el movimiento francés, es un movimiento claramente identitario con los derechos, es decir, es un sistema de representación soberana, es un sistema que prima los derechos por encima incluso de sistemas judiciales, es decir, prima los caracteres democráticos por encima de los caracteres técnicos o identitarios de la judicatura. Si nos vamos por el sistema americano, que es el sistema republicanismo de los derechos, tenemos que entender que es un sistema claramente conservador, en donde lo que prima es la soberanía o el resguardo de las instituciones del Estado. Es decir, las instituciones están por encima de los derechos. Ergo et sum se puede leer, si analizamos la teoría de John Rawls de la justicia contemporánea, que incluso los derechos están subordinados a la relación de poder entre las instituciones y el Estado. Y está un tercer modelo, curiosamente un modelo poco utilizado en el sistema americano, es decir, no solo en México, sino en el resto de los países, que es el sistema liberal. El sistema liberal en el cual descansa que lo más importante es generar una estructura jurídica, política, pero también económica, que permita que los derechos puedan subsistir incluso y a pesar de las instituciones que están obligados a cumplimentarlos. Es decir, una teoría, en palabras de Roberto Gargarella, que ponga en el centro del debate no solo la discusión de los derechos, sino las necesidades cada día más demandantes y ampliadas de las personas, y estas a su vez con unas necesidades de colectivización cada día más demandantes, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Un derecho cada día más a la carta, cada día más segmentado, cada día más subalterno y que exige cada día ámbitos de subespecialización en las cuales pareciera debates, podemos entonces un poco encontrar hacia dónde debe estar
orientado un paradigma no solo en México, que en este caso nos enfrescamos en sino además hacia dónde debe estar señalada los ámbitos de necesidad en los cuales, desde luego, los intérpretes naturales de la Constitución, que según nuestro artículo 131 es claro que son todos aquellos que están demandados a obedecer las características reales de poder emanado de los ciudadanos en correspondencia con el 39 y 40, va en una relación no solamente natural y necesaria, sino incluso casi obligatoria del Estado moderno. Dicho de otra manera, los estados modernos prácticamente están siendo superados por unas necesidades que el derecho ya no está alcanzando a observar. Y que incluso al derecho le está pasando exactamente lo mismo que en el siglo XX le pasó a la sociología y a la ciencia política, que ya la realidad está superando a la propia norma y no está dando los elementos de contención ni de respuesta suficientes o necesarios. En esa disyuntiva o en ese caldo de cultivo es que no solo México, sino los países de nuestro entorno están enfrentando reformas, sobre todo de carácter identitario. Y aquí en el modelo constitucional, que hay que decirlo, es un modelo claramente moderno, insisto, no tiene más de 200 años, incluso se sorprenderían el número de constituciones que ha tenido América Latina en 200 años, más de 200, lo cual significa que una de dos, o somos demasiado constitucionalistas o hemos estado los últimos 200 años prácticamente con una constitución o constitución y media por año discutiendo la forma en cómo nos vamos a organizar y cuál va a ser el contenido de los derechos. Y creo que esta es la asignatura que desde el punto de vista académico sostengo ha estado pendiente en México y en los estados que son afines a nosotros. Entre otras cosas, porque nuestro modelo constitucional siempre ha tenido como objeto de inspiración el modelo europeísta, es decir, el modelo en el cual prácticamente las constituciones conservadoras o liberales siempre han estado en la simiente del ordenamiento jurídico. Basta con recorrer la Constitución actual. La Constitución mexicana, si analizamos el contenido original, no es ni lejanamente parecido. La Constitución mexicana, cuando se aprueba, tenía alrededor de 6,000 palabras. Hoy tiene más de 70,000 palabras. Ha sufrido más de 700 reformas. Es decir, lo que el constituyente original pretendió en Querétaro, me parece que en muchos de los sentidos no está actualizado o por el contrario, ha virado, ¿no?, en palabras de Madison, una suerte transgeneracional, entendiendo a esta como las resultantes de nuevos ejercicios jurídicos y sobre todo de nuevos ejercicios democráticos. ¿Por qué menciono la palabra democracia sistemáticamente en esta charla? Porque para el movimiento constitucional moderno es sine qua non la interacción y la aquiescencia y el concurso de la democracia, puesto que sin esta es prácticamente irrisorio hablar de un modelo o de una teorización de los derechos. Es decir, la democracia en un sentido general es consustancial al modelo democrático. Y social de derecho, necesitas primero tener un Estado de Derecho y un Estado democrático que convivan entre sí y que por lo tanto la asistencia y el concurso de ambos dé como resultado una teoría fundamental de los derechos humanos y en este caso del orden constitucional al cual se tiene que representar. Pero claro, hablar del orden constitucional en un modelo en donde pareciera que los espectros de democracia asistida, de democracia deficitaria, de procesos económicos débiles, de modelos en donde la economía pareciera que incide directamente en los procesos constitucionales, no podemos hablar, en palabras de Gargarella, de instituciones sólidas o de estados en los cuales pareciera que el equilibrio de poder es absoluto. En este sentido, es necesario que el nuevo paradigma, la nueva forma modélica, teórica, doctrinal y metodológica de entender el derecho y por tanto la supremacía constitucional es entender que todos los paradigmas en los cuales ha asistido el derecho en los últimos 200 años en México tienen que ver con una correlación
muy práctica, que es la facultad democrática, la facultad orgánica y la facultad garantista de los derechos. Si no entendemos estos tres elementos, difícilmente podemos hablar de elementos procesales o de elementos consustanciales del derecho. Hablando en términos actuales con la llevada y traída reforma a la ley de amparo, es interesante si hacemos un análisis doctrinal de los últimos simplemente 15 años, no nos vayamos tan atrás, la última época, es más, desde la 10ª época hasta nuestros días, hace unos 20 años, en donde se habla y donde se sitúa el centro del debate jurídico en los derechos humanos. Más del 80%, y esto en cifras del del antiguo Consejo de la Judicatura Federal, de los amparos en México fueron por cuestiones de procedimiento, no por cuestiones. Es para atender las necesidades constitucionales ante presuntas violaciones del propio sistema, de la propia normativa y de la deficiente interpretación que hacen las autoridades de la norma, no si a una persona se le notificó adecuadamente o no. Es decir, cuando utilizamos un instrumento tan potente, tan poderoso como el juicio de amparo, que es el habeas corpus natural, es el juicio de garantías por excelencia, es la etapa última, es el corolario frontispicio. Que de alguna manera dio origen y nacimiento no solo al juicio de amparo, sino también a la primera constitución social en su época, no solo en su época, en su especie. Es decir, la Constitución mexicana fue la primera que habló de derechos sociales, incluso antes que la famosa Constitución de Weimar, que esta fue 2 años después, en el 19, y que después Hitler derogó cuando ocupó el poder en la Alemania nazi. Pero la Constitución mexicana sigue vigente, y esta Constitución, en esa trascendencia, en ese avance que ha tenido desde un punto de vista más ideológico que económico, entendemos entonces por qué los derechos tienen un alto contenido patrimonial y menos de contenido identitario. Ahora bien, si entendemos pues que el paradigma constitucional debe obedecer o debe cimentarse en estas tres grandes posturas, la postura democrática, la postura garantista y la postura económica, no se nos puede olvidar la parte económica del derecho, porque si hacemos un análisis extrapolado de esta discusión o de esta narrativa, nos vamos a encontrar que son el resultado de los tres movimientos constitucionales que han existido por excelencia, que es el republicanismo de los derechos, es decir, aplicar las instituciones por encima del derecho, del movimiento democratizador de los derechos, la cultura francesa, que el Parlamento está por encima de todo, la soberanía radica en el pueblo, la tesis de Montesquieu, en donde el juez es un ser inanimado, simplemente es la voz de la ley, es un ser que está atado de pies y manos y simplemente evoca, recita, decide el derecho, pero no lo interpreta. Y el movimiento liberal que hoy por hoy es el que de alguna forma está vigente o digamos tiene un poco más de presencia a nivel internacional y que en México ha encontrado un foco importante de desarrollo a partir de elementos que hoy por hoy le llamamos, gracias a expertos como Robert Alexi, o como Manuel Atienza, o como Manuel Aragón, o como José Antonio Cruz Parcero, o García Amado, en lo que se conoce como la hermenéutica constitucional y la argumentación constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre estas? La hermenéutica, la capacidad de interpretar las normas conforme o convencionalmente a lo que exige un principio constitucional. La argumentación, la forma en cómo se construye un determinado razonamiento a partir de las normas, siempre y cuando estas normas alcancen o tengan como último fin, desde el punto de vista teleológico, el hacer asequibles, el hacer tutelables, el acceder de manera efectiva a los derechos fundamentales. Dicho de otra manera, es ampliar, es estirar, si me permiten el ejemplo, una liga sin romper el Estado de Derecho. Y esto lo expresa muy bien el teórico y gran jurista Gustavo Zagrebelsky en su famoso Derecho Dúctil, un libro que por cierto les recomiendo ampliamente. ¿A qué se refiere con este derecho dúctil? Que el derecho hoy por hoy es susceptible a ser maleable. Aquel sistema de pesos y contrapesos en donde los poderes prácticamente no se podían hablar,
donde eran rígidos, donde la Constitución era inflexible, donde prácticamente los sistemas no podían evocar un cierto diálogo, en palabras incluso de Belaúnde, que los sistemas no podían incluso ni siquiera ser potentativos uno de otro, e incluso estaban constantemente en discusión. Hoy por hoy es una doctrina prácticamente superada. Hoy los poderes están llamados a la convivencia, pero esa convivencia, siempre y cuando tenga como objeto central y último la tutela, el avance y el garantismo de los derechos, situación que no es fácil, porque no solamente depende de uno de los poderes, requiere del concurso y de la participación de los tres, porque de otra manera el paradigma simplemente se quedará en una doctrina vacía o en un ejercicio aspiracional, utópico o deóntico, que definitivamente no obtendrá un beneficio, al menos no en el mediano plazo, sobre todo para el gobernado, para nosotros como las cívitas o integrantes de la polis. Por eso, estimados colegas, cuando necesitamos entrar a un ejercicio de reflexión, como es dónde nos encontramos como país en este sistema jurídico, tendríamos que primero plantearnos cuáles son los antecedentes que nos llevaron a este sistema jurídico. Más allá del debate surgido sobre las reformas, la última y digamos más comentada en los círculos académicos, legislativos, políticos, la reforma judicial. Desde un punto de vista claramente práctico, es evidente que este país necesitaba una reforma judicial. Es decir, tampoco éramos Dinamarca, no éramos Suiza, porque a veces como que se nos va la onda y pensamos que estábamos en Estocolmo, en el primer mundo judicial, y creo que no era así. Pero también hay que medir cuáles son los alcances que va a tener esta reforma judicial. Ahora bien, con lo que tenemos, ¿cómo vamos a actuar? Y sobre todo los agentes y los intérpretes, que son los jueces y los legisladores por excelencia, la jurisprudencia, una escuela tradicional desde la cultura romana, pero también la legisprudencia, que es una escuela moderna que también evoca, o también conocido como el legislador pasivo, el legislador suplente, en el cual también exige a partir de una responsabilidad social, en donde el actor político por excelencia, que es el legislador, también debe construir derecho a partir de estas tesis. Dicho de otra manera, el legislador precario, por eso lo titula así la conferencia, no solamente es aquel responsable político que tiene en sus manos la soberanía de una nación, sino también tiene la responsabilidad de la construcción jurídica a partir de estos procesos. Vemos el tema de la reforma de amparo, de la reforma en materia electoral y de la reforma o de las modificaciones que quieren hacer a las estructuras de los órganos públicos autónomos. Grandes epicentros que hoy por hoy se debaten en el sistema judicial. Y más allá de procesos o de cuestiones a favor o en contra por modelos políticos o técnicos, tenemos que reconocer que esta simbiosis, esta parte en la cual se cimenta, por ejemplo, la reforma electoral, radica en una seria desconfianza por el modelo democrático, lo cual es un contrasentido a los propios principios de la democracia liberal. Es decir, la democracia debe ser aquella que se tengan que asumir todas las personas por un componente simplemente de serlo, porque por otro lado se defiende la tesis de que las mayorías tienen la razón, pero a veces hay que proteger a esas mayorías en contra de unas minorías. Y pareciera que el derecho al disenso o el derecho a la oposición es prácticamente una alta traición a la nación o es estar en contra de un sistema progresista, lo cual no tiene nada que ver con los modelos de estructura y sobre todo con la forma en cómo deben dialogar las instituciones modernas y democráticas a las cuales están llamadas a hacer esta primera obediencia como primeros mandatarios y después a desarrollar y generar ese derecho. Si en este sentido no entendemos la clasificación o la forma en las cuales se representan, se obtienen y se difieren estos modelos de garantismo constitucional, entonces me parece que estaremos en esta diatriba constante y permanente de estar generando modelos y reformas constitucionales en las cuales pareciera que es un sinsentido. Es decir, más allá de que discutamos sobre el interés legítimo o sobre el tema de la suspensión provisional, el hecho de que no se pueda atacar o no se pueda invocar o no se pueda impugnar
una decisión del legislador, es decir, de quien evoca la norma constitucional por el intérprete constitucional, me parece grave o me parece un sistema que tendríamos que revisarnos. ¿Quién controla al controlador? Es lo que dice permanentemente Robert Alexy en su teoría de la argumentación y los razonamientos jurídicos. ¿Quién va a ser el poder staff que va a estar no por encima, pero sí a la par de los tres poderes para regular los sistemas de control parlamentario, pero también de control jurisdiccional? ¿Dónde va a estar la prueba de fuego? ¿Dónde va a estar la prueba del algodón para determinar qué modelo es más una característica normativa de carácter político que una característica de carácter técnico o logístico o de conocimiento pragmático del derecho? ¿Hacia dónde van a ir los modelos, en este caso de justicia, si vamos a estar evocando sistemáticamente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Lo cual nos llevará a pensar que nuestro sistema judicial es deficitario y que por lo tanto tenemos que acudir a modelos internacionales, que no olvidemos que esos modelos se nutren de las legislaciones y de las normativas internas. Es decir, a mí me llama mucho la atención cuando dicen, no, vayamos al derecho internacional, las leyes internacionales. ¿Y de dónde vienen las leyes internacionales? ¿De Marte? ¿De la Luna? ¿Quién las hace? ¿Marcianos? Las leyes internacionales son el razonamiento, son el diálogo, son la ponderación que hacen las cortes constitucionales de los países miembros y que son elevados a través de tratados y ratificados por los propios sistemas. Es decir, el derecho internacional está sustentado en una base nacional, con un razonamiento claramente principialista, es decir, con un razonamiento claramente ferrayoliano, en donde el principio, si sobresale a la norma, debe respetarse, pero si está por debajo de la norma, tiene que reformarse, ¿sí? Entonces, esto es un sistema que no podemos obviar y que no podemos dejar de lado, o que no... No me la aviento así, a capela. Podemos dejar de lado esta forma de entender el derecho, sobre todo, y perdón que sea tan reiterativo, en un modelo como el mexicano, en donde la claridad entre los principios y la legalidad no está del todo definida. Tan no lo está que todavía seguimos discutiendo en los círculos académicos, judiciales y legislativos si debemos entrar a las antípodas del control difuso del control concentrado. Es decir, todavía seguimos discutiendo sobre cuál es la naturaleza o los alcances de los derechos en este paradigma a partir de si un legislador ha sido mucho más progresivo o no, pero si esa progresión no ha violentado o no ha trastocado las líneas rojas que está en los límites del propio sistema. Y por otro lado, que el juez se le exige por un lado utilizar, de hecho no es una cuestión facultativa, es una cuestión imperativa. Lo dice claramente el 133, deberá velar siempre cualquier autoridad por la progresión de los derechos. Es decir, es mandatante, no es una cuestión facultativa. Y aquí es donde el juez, utilizando en todo caso el principio de objeción contramayoritaria, ¿qué es esto el principio de objeción para los colegas estudiantes? Que el juez, él solo con su toga, puede objetar a 500 señores diputados o 128 senadores y decir, ustedes serán la soberanía, pero yo soy el técnico, yo soy el docto en la ley y me parece que esta legislación, por lo menos, considero que tiene ciertos vicios de inconstitucionalidad. Parte natural del juzgador. Y aquí es donde me parece que este diálogo, veremos qué tan democratizador es. Si hubo, digamos, un argumento que se utilizó mucho para la tan llamada reforma judicial, fue la democratización del poder. Bueno, ya que lo han democratizado, bien, vamos a ver qué tanto tenía de alcance esta democratización. Es decir, veremos qué tanto los jueces pueden, sin romper la norma, es decir, en un sistema francamente liberal del derecho, pero partiendo de la norma, utilizar los mecanismos que tiene a su lado, no solo los formalistas o de fuentes, en los cuales ha descansado el derecho históricamente en los últimos 100 años, sino todos aquellos elementos doctrinarios, costumbristas, interpretativos, hermenéuticos, ponderables, de diálogo jurisprudencial, comparados, en los cuales puede hacer uso y puede ampliar o puede tutelar ese derecho.
De lo contrario, me parece que estaremos ante un contrasentido en los cuales pareciera que se ha privilegiado el control del poder o del control de las instituciones del poder para hacer más evocables un constitucionalismo a la carta o medible a las necesidades del de turno. Porque esto es como cuando reformaron la ley de educación, que dijeron, es que la reforma educativa, cuando a mí me preguntaron mi opinión, les dije, más que una reforma educativa, siento que fue una reforma laboral al sistema educativo, que si las plazas se podían vender, que si no, que si era por examen, que si era... Pero la educación, en términos prácticos, pues díganme ustedes si han visto un cambio significativo en los términos ampliamente conocidos. Entonces, no se trata simplemente de darle continente a una serie de valores que ya evoca la Constitución, sino saber hasta dónde es el alcance de ese movimiento. Porque finalmente la Constitución, la mexicana y cualquiera, tampoco es palabra de Dios, y tampoco son las tablas de Moisés. Es un texto, sí, fundacional, pero no es el frontispicio del último sistema más garantista de los derechos. Aquí evoco a Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen, eso es lo malo de no hablar alemán, ¿no? Y de estudiar en las lenguas no originales. Kelsen jamás en su obra habló de que la Constitución estuviera arriba de una pirámide. Tanto daño que nos hizo aquellas lecciones de García Maínez, ¿se acuerdan? Introducción al estudio del derecho, ¿se acuerdan? Tuvieron cara que sí. Incluso recuerdo hasta el ejemplo, eran 3 circulitos que se unían entre sí, lo recuerdo todavía, de manera indeleble. Kelsen jamás habló de una pirámide. Kelsen hablaba de la traducción del alemán al inglés y del inglés al castellano, hablaba de que la Constitución estaba en el centro del sistema. Y me van a perdonar, váyanse al diccionario, entre el centro y la cúspide hay un mar de diferencia. Él decía que la Constitución era el centro del sistema y que ésta iba a pivotar o iba a irradiar al resto de las operaciones jurídicas para que éstas tuvieran un continente mucho más metodológico y mucho más práctico del derecho. Nunca que fuera el frontispicio o el piramidal en la cual a partir de esta el resto tenían que sujetarse a su voluntad soberana, que esto es todavía peor. La soberanía, que sabemos según el 39 y 40, radica en el pueblo. Y entendido esta como, digamos, una democracia claramente plebiscitaria. Que esto me lleva a la siguiente reflexión. Las democracias se dividen en 3 grandes rubros: democracia plebiscitaria, democracia representativa y democracia liberal. Me llama mucho la atención cómo se juega o se pervierte este término, sobre todo con el tema de las reformas. Estamos en un sistema, hasta donde yo sé, según el artículo 1, representativo, democrático y federal. Es decir, todo aquello que se asume como texto constitucional es porque ha pasado los pesos y contrapesos legislativos, pero porque también tiene un poder revisor que es el órgano constitucional. Por eso, si nos vamos a la escuela italiana, pero también en América Latina, si nos vamos a lo que decía Andrés Bello en Venezuela, Samper en Colombia, si nos vamos con Agustín en Argentina, con Santiago Nieto, Santiago Nino, si nos vamos, por ejemplo, con lo que expresaba el profesor Belaúnde en Perú, los grandes constitucionalistas del siglo XX, americanos, no europeos, sostenían que el movimiento constitucional del nuevo paradigma radica no necesariamente en las formas en que la democracia se representa a partir de un proceso político, sino aquellas que son identitarias y que están unidas, vinculadas necesariamente a la respuesta al estado real de las cosas. Dicho de otra manera, es el famoso sistema de corrección constitucional, o como señalara Ronald Dworkin, el famoso test de proporcionalidad. Los derechos los vamos a evocar en un sistema claramente principialista, difícilmente vamos a alcanzar los estadios que tienen los países avanzados, entre otras cosas, porque aplicando aquí la tesis del profesor Belaúnde y el mismo profesor Santiago Nino, los derechos humanos cuestan. Es decir, los derechos humanos necesitan de presupuestos, los derechos humanos necesitan de una estructura pública que defina y desarrolle sus propios sentidos jurídicos. Por lo tanto, si nos vamos a un sentido claramente identitario o principialista abierto, como lo propone Ferrajoli, que cuando una norma es claramente violatoria o que incluso
pueda obstaculizar el desarrollo de un derecho, eliminémosla y pongámonos en plan principialista. El maestro Ferrajoli, con todo respeto, no puedo coincidir con esa postura, porque entonces estaríamos ante un sinsentido normativo y al final de cuentas la materia prima de nosotros los juristas es y seguirá siendo la norma. Es decir, hay otros elementos de carácter identitario, de carácter progresivo, de carácter interpretativo, ponderado, pero al final de cuentas la norma debe ser la materia prima de todo jurista y a partir de la cual se puede desarrollar, se puede innovar y se puede invocar nuevos modelos de cultura constitucional. Fíjense cómo en la actualidad se habla de cultura constitucional, cuando hace unos años se habla de cultura de legalidad. Es decir, no es que estos términos estén peleados entre sí, son complementarios. No puedes aspirar a un movimiento constitucional que es la justicia constitucional, que es, digamos, el resultado idóneo, ideal de un modelo constitucional avanzado, en donde un sistema de reglas se respeta y donde los poderes se subordinan a la norma, teniendo esta como una actividad garantista y que sobre todo sea satisfactorio para los gobernantes y en este caso los gobernados, sino que además ese modelo debe ser traspolado como un modelo dialógico, es decir, que el juez y el legislador permanentemente estén en constante comunicación, no sin antes aplicar cada uno sus facultades que son claramente definidas. Uno que es hacer la norma en un carácter eminentemente político y el otro hacer el revisionismo judicial o jurídico a partir de una interpretación de máximos y mínimos. Los americanos los llamaban los famosos hard cases, ¿no? Los casos difíciles, los casos duros, los casos en los cuales hay una nebulosa o hay una zona gris entre el derecho político y el derecho judicial. Y en ese preciso momento de casos difíciles, aplicando también aquí lo que dice el famoso jurista Ronald Worky con el juez Hércules, este juez musculoso, poderoso, que puede resolver cualquier caso. Ronald Worky lo dice, no hay caso difícil, sino juez incompetente. Es decir, que el juez tenga la capacidad no solo de asumir esas tesis, sino desde la norma ampliar esos derechos a partir de un ámbito de razonabilidad. Desde luego que nos vienen épocas convulsas, nos vienen épocas distintas. No me gustaría ser pesimista, puesto que la crisis es consustancial a la naturaleza humana y me parece que además es necesaria para que ésta pueda permitir los cambios y puedan permitir los ascensos más democratizadores, pero también no hay que olvidar que se pueden dar los ascensos autócratas, que esto también se está vedando mucho, no solo en América Latina, sino también en Europa. Y el gran reto del nuevo paradigma de la justicia en México es precisamente evitar ahora desde un sentido claramente mucho más automático, desde un punto de vista más soberano, el hecho de que la antipolítica no logre gobernar en los esquemas tradicionalmente evocados hacia la cultura o hacia la evocación sistemática o garantista de los derechos. Ejemplos los tenemos en América Latina: Bukele, Bolsonaro, Ortega, Chávez, Milei, que son de diferentes ideologías políticas, sin embargo todos comparten un común denominador, que es el populismo, es decir, la antipolítica. Ojalá, y estoy convencido, que esta serie de reformas le traigan luz al sistema mexicano, porque de lo contrario, lo que vamos a evocar o lo que vamos a invitar es al descrédito institucional, al descrédito político, al descrédito jurídico, con lo cual los ascensos de los estados dictatoriales o de los estados autocráticos o de aquellos que no confían en la política como el vector principal de diálogo y catalizador natural del movimiento constitucional, difícilmente se va a poder llegar a un resultado ideal o idóneo para los intereses de la nación. Voy concluyendo, sobre todo haciendo una reflexión que me parece muy palpable, ¿no? Hoy por hoy en México nos encontramos ante un reto claramente definitorio: entender que los modelos judiciales deben asumir de una manera cada día más convencida, de una manera mucho más vehemente y categórica, el ejercicio el cual le ha sido conferido. Los procesos, desde luego, siempre son criticables, los procesos siempre pueden ser mejorables. Recordemos lo que fue los principios del entonces IFE y después INE,
en el año 88, 89, y todavía, siempre que termina una elección, lo primero que hace el sistema es modificar la ley electoral. ¿Se han dado cuenta? Es decir, hay siempre como, no sé si llamarlo, una capacidad de mejorar la democracia o una desconfianza en la democracia, la cual hay que seguir atacando o acotando, perdón. Pero en este sentido, siempre ha habido estas reformas. La reforma judicial o la reforma a la ley de amparo, que se habla de un retroceso, o la reforma electoral con la desaparición o acotación de diferentes órganos locales, autónomos o constitucionalmente autónomos. El hecho de hablar de una reforma de características claramente identitarias, como es el movimiento indigenista, el tema de género, el tema medioambiental. Es decir, hay todavía una lista inagotable de temas. Un río, una montaña, las piedras, tienen personalidad jurídica. Es decir, estás hablando en términos jurídicos con personas, a diferencia de nosotros que seguimos utilizando el medio ambiente como un catalizador o como un patio trasero para seguir nosotros subsistiendo como especie, pero no porque nos importe el medio ambiente en términos originales, sino porque sin este básicamente perecemos. Es decir, el derecho al agua o el derecho al medio ambiente o el derecho a un ambiente sano no es un tema de cuidado del ambiente, es un tema de que sin este nosotros simplemente no existimos. El hablar de las ciudades esponja, por ejemplo, que hablan los chilenos, ¿no? Es decir, cuando una ciudad se inunda, no es solamente por un tema hidráulico, no es solamente por un tema hídrico, natural, por las montañas. Si una ciudad se inunda es porque hay una responsabilidad patrimonial del Estado, por el hecho de tener tuberías deficientes, por el hecho de no reparar los modelos de alcantarillado, y ahí el ciudadano puede acudir y demandar al Estado por un daño patrimonial a su vivienda, a su vehículo, o incluso hasta el asfalto que está afuera de su casa. Hablar de estos sistemas nos manifiesta que todavía quizá estamos, si no años luz, pero sí años radio o trueno de esta modificación o de esta ampliación de los derechos. Aquí me parece que la gran invitación que tienen los nuevos jueces, juezas, magistrados y magistradas de este modelo es asumir las tesis progresistas e insisto, desde el derecho dúctil y aplicando los razonamientos hermenéuticos que por primera vez ya le dan un sentido metodológico a sus resoluciones y no una calidad o voluntad política o subordinada o subjetiva a sus decisiones, van a poder, me parece, tener un ambiente mucho más amplio que le permita no solo dialogar, sino incluso hacer asequibles los derechos sin la necesidad de automatizarse o sin la necesidad de pedir algún cobijo de carácter legal, puesto que la legalidad ya la tiene asistida. Esto es muy importante, temas como la inteligencia artificial, temas como los neuroderechos, están ahí y sin embargo me parece que el ambiente constitucional, aunque no ideal, es propicio para poder seguir discutiendo estos términos. Cuando hablamos de juez precario y legislador soberano, estamos definitivamente frente a los dos grandes modelos que me parece que van a subsistir de manera permanente o por lo menos durante muchos años en el actual sistema mexicano. Por un lado, un legislador que hoy por hoy no va a tener ningún tipo de control, ¿no? Y esto es importante resaltarlo. Hoy por hoy, la Cámara, el Congreso de la Unión, les falta un legislador en el Senado, literal, para tener mayoría absoluta en ambas cámaras. Con un pleno de la Corte, que no me quiero adelantar, pero que previsiblemente apoyará las tesis parlamentarias o legislativas, entonces me parece que el movimiento constitucional por lo menos está llamado a manifestarse, y el movimiento constitucional me refiero a todos los entes, jueces y magistrados de base, que tendrán a partir de sus resoluciones y sus razonamientos metodológicos, que esto es importante, es decir, aplicando un razonamiento, utilizando las tesis de la teoría de la argumentación, de McCormick, de Perelman, de Habermas, de Atienza, de Raymond Popper, los grandes argumentistas
del siglo XXI son lo que le va a dar el puente y el sentido natural de un derecho. De lo contrario, el tema de pesos y contrapesos, de frenos y contrapesos a los sistemas judiciales y a los sistemas democráticos se van a ver claramente dañados o por lo menos puestos en tela de discusión. Y esto desde luego no va más que traer un claro retroceso a la democracia y por supuesto al estado de bienestar que creo que todas y todos aspiramos como juristas, como académicos, como abogados postulantes, como defensores y como personas orientadoras y defensoras de derechos humanos. Creo que este debe ser el leitmotiv, creo que este debe ser el punto de inflexión y el parangón en el cual deban de razonar y deban hacer justiciables los derechos más efectivos de todas y de todos. Por mi parte lo dejo hasta aquí, quedo sometido a sus finas consideraciones. Muchas gracias. A continuación, miembros del Colegio de Abogados, encabezados por su presidente, el licenciado Jorge Humberto Chapa Recendez, en compañía del licenciado Miguel Ángel Medina Torres, delegado regional de la Fiscalía General del Estado, entregan reconocimiento al expositor de la conferencia brindada. Adelante. Él me eligió mi tesis de maestría en la Facultad de Jurisprudencia en Saltillo. Le tengo mucho afecto. Un hombre extraordinariamente capaz, competente, educado, fino, pero sobre todo buena gente. Así que me da mucho gusto saludarlo, recibirlo aquí en Monclova, en donde tengo la fortuna de tener muy buenos amigos. He recorrido Monclova desde hace muchos años, etcétera. Y realmente cuando yo regreso a Monclova, pues simple y sencillamente recorrí los caminos que ya había andado. Así que, querido doctor, es un gusto tenerte aquí con nosotros, con los abogados, con las abogadas, y el reconocimiento que te ofrece el Colegio de Abogados de la región centro, Monclova, dice lo siguiente: Mesa directiva del Colegio de Abogados de Monclova, AC 2025-2027, otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Leal Espinosa por el apoyo brindado a nuestra asociación por la impartición de la cátedra denominada el nuevo paradigma del sistema jurídico mexicano y convencional a partir de las últimas reformas constitucionales. Juez precario o legislador soberano. Monclova, Coahuila, 7 de noviembre del año 2025. Así que, también con el Colegio de Abogados. Excelente. Así que cedo la palabra. Excelente aportación. Felicidades. Sí, pero faltó foto con todos. Antes de concluir, quisiera invitar al licenciado Jorge Humberto Chapa Recendez, presidente del Colegio de Abogados, para que traiga para nosotros, los presentes y cada uno de ustedes, palabras ya de clausura. Buenas tardes a todos. En mi carácter de presidente del Colegio de Abogados de Monclova AC, les agradezco enormemente su asistencia a esta gran actividad jurídica. Agradezco a las autoridades y personalidades aquí presentes,
Sin duda, su presencia engalana y engrandece este gran evento. Doctor José Luis Leal Espinosa, quiero agradecer su disposición por compartir sus conocimientos con nosotros. Sin duda, su ponencia es magistral. Y recuerde, en el Colegio de Abogados de Monclova siempre será bienvenido. Saludo con gusto a mi amigo el licenciado Miguel Ángel Medina Torres, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Centro. Licenciado, le agradezco enormemente trabajar con puertas abiertas en la Fiscalía. Sin duda, los abogados y la ciudadanía se lo agradece. Ciudad de Monclova, Coahuila. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos a esta actividad tan importante para nuestro gremio. Agradezco enormemente el acercar la justicia a quien más la necesita. Saludo con gusto al licenciado Luis Liñán González, encargado de la Comisión de Cultura y Académica de nuestro Colegio de Abogados. Muchas gracias, Luis, por traer este tipo de eventos a nuestra región. Agradezco al licenciado Benjamín Vallejo Aguilar, rector del CEU, por su disposición para llevar a cabo este evento en esta casa de estudios. Saludo al licenciado Baltasar Rico Almanza, presidente de la Federación de Barras y Foros de Abogados del Estado de Coahuila. Muchas gracias, amigo, por estar aquí. Agradezco enormemente a mi directiva que en todo momento me respalda. Licenciada Ida, licenciado Ambrosio, licenciado Damián, licenciado Héctor Cantú, licenciado Tapia y demás colaboradores. Sin ustedes esto no sería posible. Y recuerden que con unión, fuerza y voluntad, nada nos detendrá. Muchas gracias. Fueron las palabras del licenciado Jorge Humberto Chapa Recendez, presidente del Colegio de Abogados. Agradecemos a los asistentes a este importante evento, pues con su presencia han dado este realce al mismo. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Terminamos. Sí, cómo no. A las órdenes, gracias. Muchas gracias. Gusto es mío. Gracias. ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Sí. Manuel Niño, ¿cómo estamos? Cuando me dijeron niño, yo dije, sí. Gracias, amigo. Y a diferencia tal vez de algunos otros compañeros presentes, he tenido la